nuestro columnista, el doctor Martín Zuleta. Buenas tardes, ¿cómo va? Hola Carlos, buenas tardes, un placer saludarlo. Bueno, igualmente. Bueno, creo que hoy por hoy la situación va tomando jornadas muy calientes que tienen que ver con lo que pasa en Rosario, ¿no? No, doctor, creo que la situación es bastante complicada y desde luego la preocupación de la gente, ¿no? Que no hay clase porque la gente, los chicos por miedo no van a la escuela, tampoco el transporte colectivo. Bueno, no sé cómo cuantifica o analiza usted este momento, doctor. Sí, Carlos, es un momento muy crítico y preocupante, pero creo que el gobierno nacional ha tomado cartas en el asunto y me parece que ha tomado el toro por las astas, porque si esto se extiende de Rosario y de Santa Fe hacia otras partes de la Argentina, realmente vamos a llegar a un grado de descomposición que sería peligroso. Entonces, me parece que lo que está evidenciando y lo que está mostrando esta grave situación de Rosario y Santa Fe, que viene de hace mucho tiempo, es que por algún motivo que debe ser analizado profundamente, porque tiene que ver con nexos y vínculos políticos también, el narcotráfico se ha enquistado particularmente en Rosario y en Santa Fe. O sea, me parece que ese es un dato de la realidad y habría que empezar a ver también las conexiones políticas, porque este nivel de impunidad con el que se manejan estos narcos no es propio ni común de ninguna parte de la Argentina, lo debemos decir, gracias a Dios, pero está focalizado acá y es evidente entonces de que esto también tiene connotaciones políticas que deben ser estudiadas, analizadas en profundidad, y por supuesto que la situación es grave a tal punto de que en apariencia hay una serie de muertes que están ocurriendo hoy que tienen que ver con una especie de represalia que están mostrando los narcos para con las políticas del gobierno nacional y del gobierno provincial de Santa Fe, que están decididos ambos a tratar de abordar este asunto. Creo que es una situación muy delicada, creo que es una situación muy particular, que requiere también medidas excepcionales. Creo que por ahí desde un punto de vista legal todavía no he escuchado que así sea, pero creo que la autoridad política puede, para combatir efectiva y eficazmente el narcotráfico, tiene algunas herramientas legales y jurídicas como, por ejemplo, el estado de sitio, ¿sí? Que es un estado excepcional a los fines de poder abordar adecuadamente estas situaciones excepcionales, porque si no puede llegar a pasar o a suceder lo que está pasando o lo que pasó en Centroamérica en muchos países, sí, con El Salvador siendo el ejemplo más claro, o también lo que pasa actualmente en México, donde hay determinadas zonas de México en donde evidentemente estas agrupaciones que tienen muchos recursos económicos producto del comercio ilegal del tráfico de estupefacientes, saca políticos, decide quién puede gobernar en un país o no en un país, pero en una región o no, y hemos visto que, gracias a Dios todavía eso no llega estrictamente a la Argentina, pero estamos a un paso, porque hoy en día los narcos se están animando a hacer, a hacer una demostración de fuerza que incluye matar a personas inocentes, así que vamos a ver, en definitiva, cómo va a encarar el gobierno nacional esta situación. Claro, y estaba pensando, doctor, que se van dando cuestiones que ya tienen que ver hay que analizar el tema de la economía. Usted conoce siempre lo que pasa en las góndolas, nadie se anima a procurar hacer competencia con la mercadería, todo el mundo pensando en que tiene que ser más. Entonces, los precios altos, la inflación, y es una combinación para una recesión fenomenal. Yo creo que acá esta reunión que ha tenido el gobierno con los empresarios, más allá de que no se habla de control de precios,
se habla de sincerar un poco la actividad para no entorpecer cualquier medida que va tomando el gobierno. El gobierno además sabe muy bien que si tocamos el tema jubilados, nos encontramos que a ese sector no se le ha dado un peso de aumento, y la movilidad jubilatoria es una indignidad para el jubilado. Y esto lo discutíamos con usted cuando Fernández decía que los jubilados vivían muchos años, y ese era un perjuicio para el Estado, porque tenía que buscar medicina, médico y demás, y decir, hacía un reproche abominable, diría yo, a esta altura de la jornada. Sí, es como usted dice, hay sectores que dependen de ingresos fijos, como el sector de los jubilados, que realmente han quedado muy atrás respecto de la actualización que debieran de haber observado sus haberes y sus ingresos en función de la realidad económica. Y creo que, entrando de lleno a hacer un análisis de la coyuntura económica en este momento, el gobierno, más allá de que viene pregonando, de que su idea es, en definitiva, sincerar la economía en muchos aspectos, creo que también el gobierno ha caído en la cuenta de que hay algunos indicadores económicos que nos están mostrando de que la inflación se pudiera de haber desacelerado más de la cuenta, ¿sí? Que el dólar ha permanecido estable y ha tendido a la baja, es decir, se achicó la brecha cambiaria, estamos yendo hacia algo que es saludable, que es un único tipo de cambio, por decirlo de alguna manera, pero el gobierno ha caído en la cuenta de que todos estos indicadores no están siendo acompañados también por los empresarios, que no cesan en su pretensión de no acomodar también los precios a estas nuevas realidades. Y entonces, dentro de lo que pregona el gobierno, del sinceramiento de la economía, también ha caído en la cuenta de que quienes hoy nos están sincerando por ahí que debieran, contener un poco la escalada de precios son los empresarios. Y como usted bien dice, si bien no se llega a hablar de en definitiva, acuerdo de precios, porque no va con la filosofía del gobierno, pero es evidente que el gobierno va a tener que hacer algo para que los empresarios y los proveedores puedan acomodar los precios a estas nuevas realidades, que la economía ha mostrado algunos signos o síntomas de mejoramiento en ese sentido en cuanto al control de la inflación. Bajó el dólar, bajó la inflación, los ingresos están planchados para tratar de secar la plaza y que no vayan hacia el dólar y hacia el consumo desmedido, pero por ahí está faltando entonces ahora una muestra por parte de quienes están del otro lado del mostrador, de quienes ofertan bienes y servicios, para, acomodar o por lo menos contener, en definitiva, los precios a los fines de que se pueda reactivar un poco la economía, porque también es cierto, algunos empresarios le ponían al gobierno el reparo sobre que estaban vendiendo poco, y el gobierno les dio un mensaje claro a través del ministro de Economía diciendo, bajen los precios, porque evidentemente los tienen muy altos a los precios. Y hoy estamos tratando de no regular la economía y ustedes están diciendo que no hay consumo, entonces por la ley de la oferta y la demanda tendrían que tender a bajar los precios, y es lo que está faltando y es lo que se niegan a hacer los empresarios. Entonces creo que de una u otra forma hoy el gobierno se está encontrando con un dilema, que si bien su marco teórico desde lo económico es la libertad, está cayendo en la cuenta de que el marco teórico que utilizan por ahí algunos empresarios no es sino en definitiva de tener precios desmedidos conforme a la coyuntura actual que les permitan una mayor ganancia. Entonces la actividad económica tiene que ver con el sinceramiento, ¿sí? Y tiene que ver también con un cambio de mentalidad de todos los actores económicos. Creo que el gobierno en ese sentido va por buen rumbo, pero por ahí no está entendiendo que tiene que negociar con empresarios que están del otro lado del mostrador, que son quienes ofrecen y quienes fijan precios, que también tienen que, en definitiva, tener mayor predisposición a poder adaptar en definitiva los precios a estas nuevas indicadores económicos, que creo yo que en cierta forma son favorables, ¿sí? Así que vamos a ver cómo resuelve el gobierno esta disyuntiva de reunirse con empresarios para que bajen precios sin que haya control de precios, y que va en contra de su filosofía de que
de que todo esté desregulado y que todo sea libre. Así que vamos a ver cómo en el transcurso de estos próximos meses el gobierno puede resolver esa disyuntiva. Creo que cada vez más firme quienes entienden de economía la posibilidad de que a partir del mes de julio pueda en definitiva mostrar el gobierno algún tipo de mejoría sustancial en todo lo que tiene que ver con la cuestión financiera, y vamos a ver si eso se traduce también a ya un plan económico con las cuentas estabilizadas desde lo financiero, a ver si puede desarrollar o desplegar un plan económico que incluya la generación de empleo, que incluya también la producción, y que empiece a caminar la economía y que se empiece a reactivar en función de un equilibrio fiscal y en función también de que ese equilibrio fiscal genere la confianza necesaria para que el ahorro se convierta en inversión y se generen fuentes de trabajo. Creo que el gobierno está haciendo todos los deberes como para generar los indicadores necesarios para que después los privados o particulares puedan buscar sus ahorros a la inversión. Vamos a ver si eso sucede. Algunos dicen que a partir del mes de julio podrían verse algunos indicadores en ese sentido, y ahí ya se empezaría a mejorar la economía propiamente dicho, y no solamente las arcas del Estado. Claro, como consecuencia de esta coyuntura, Martín, el vocero presidencial Manuel Adorni informó que el gobierno dispuso la apertura de la importación de alimentos. La decisión surge luego de una reunión que mantuvo el ministro Caputo con representantes de las cadenas de supermercados. En la reunión, los empresarios se conocieron suba de precios por encima de la expectativa de inflación, y por supuesto que el escenario que habían evaluado los empresarios era catastrófico, algo que no ha ocurrido, introdujo el funcionario. Entendemos que la economía de a poco se va normalizando, y en esta línea se ha tomado la determinación de abrir definitivamente las importaciones de determinados productos de la canasta familiar en pos de poder hacer los precios más competitivos en beneficio de las familias y de los consumidores argentinos, dijo Adorni. Creo que es la medida que por lo menos tienen que alertar a los supermercadistas también para encontrar ellos el agujero del mate, ¿no? Es que fíjese usted que justo le estaba hablando yo y usted me está diciendo que está leyendo las expresiones textuales del vocero presidencial. Esa es la concepción que tiene el gobierno, la concepción liberal de cómo debe funcionar en una economía el sistema de precios. El sistema de precios en una economía de libre mercado, que es la filosofía que aplica o que pretende aplicar el gobierno, se produce por un equilibrio. El precio es un equilibrio entre la oferta y la demanda. Entonces, ¿qué está pensando el gobierno? Que si pese a que cayó el dólar, pese a que los salarios no se han actualizado, es decir, que la gente no tiene más dinero en su bolsillo para salir a comprar más y que eso sea un justificativo para el aumento de los sueldos, pese a que hoy hay más oferta porque la gente tiene menos ingresos, siguen aumentando los precios. Entonces, ¿qué está diciendo el gobierno? Acá se ha formado un oligopolio donde quienes ofrecen los productos no les interesa venderlos, sino que les interesa venderlos caros. Entonces vamos a abrir las importaciones para que puedan venir, en definitiva, competidores desde el extranjero a ofrecer bienes y servicios según la realidad de mercado de la Argentina, y ese excedente en la oferta tiene que hacer caer el precio. O sea, esa es la fórmula, la manera en cómo el gobierno piensa a la economía, y lo digo lisa y llanamente de esa manera para que la gente entienda cuáles son las medidas que va a tomar el gobierno. Y por supuesto después van a salir a decir muchos sectores industriales, muchos sectores empresariales, que esa apertura irrestricta de la economía argentina va a terminar significando entonces una caída, un cierre de empresas que no pueden competir en la Argentina, un cierre de empresas que va a significar el despido de personas. Pero la realidad es que el gobierno lo que está viendo es que ha secado la plaza de pesos, no se han actualizado ni las jubilaciones ni los salarios conforme a las expectativas inflacionarias, ha bajado el dólar,
hay más oferta que demanda, ¿por qué no bajan los precios? Entonces, dice el gobierno, acá evidentemente se ha formado un oligopolio, es decir, un conjunto de empresas que tienen la oferta y que pueden fijar el precio, en definitiva, que al negarse a fijar como referencia el precio de mercado, el gobierno va a tomar, y ha tomado evidentemente, y va a tomar porque forma parte de su filosofía, la decisión política de abrir las importaciones para que haya mayor oferta, que al haber mayor oferta y con una demanda, por decirlo de alguna forma, estática, en el sentido de que no hay mayores ingresos, tienen que bajar los precios. Esa es la mentalidad de que tiene el gobierno respecto de cómo debe, en definitiva, fijar el mercado los precios. Si los precios están altos, porque hay mucha oferta y no hay dinero en poder de los argentinos que justifique un aumento de precio, entonces el gobierno está diciendo acá está pasando algo raro, acá se está formando un oligopolio de formadores de precios, y la forma que tiene el gobierno de hacer que bajen los precios y por ende que baje la inflación es abrir las importaciones, a diferencia del gobierno anterior, para que lo entienda la gente, que hacía un acuerdo de precios, los precios cuidados, y hacía un sinnúmero de tratativas y negociaciones con los empresarios argentinos. Acá el gobierno de Milei va a abrir las importaciones para que los empresarios argentinos compitan con empresarios extranjeros, o sea, se va a resolver de manera diferente y creo yo más saludable este problema de los precios. Claro que sí, claro que sí. Bueno, una linecita cortita, Martín, sobre casi vamos a encontrarnos con los 100 días de gobierno. Esta mañana Santiago Alén, nuestro encuestador, se está preparando para viajar a San Juan, porque va, digamos, a tener los datos de San Juan, Mendoza y San Luis, y hay una leve caída en las 3 provincias de la imagen de los gobernadores, 2 o 3 puntos, pero lo importante es que se viene a la etapa de fotografía en San Juan, haciendo foco en los principales departamentos. Creo que es bueno saber cuál es la situación de cada provincia, ¿no? Sí, todas las gestiones que asumieron el 10 de diciembre están próximos a cumplir sus primeros 100 días de gobierno. Hay que tener en cuenta y considerar que han sido 100 días atípicos respecto a los que han tenido otras administraciones, porque realmente la situación no ha sido la mejor, pero por otro lado también ha sido atípico, sobre todo para gobernadores y para intendentes, porque se han encontrado con un gobierno nacional decidido a llevar adelante profundas transformaciones económicas, que ha generado mucha tensión con los gobernadores y con los intendentes, y creo en ese sentido que el gobierno va a sacar, el gobierno nacional va a sacar una nota positiva o favorable, va a sacar una aprobada en estos primeros 100 días de gobierno, porque a pesar de que podemos hablar y criticar muchas formas o cómo ha llevado a la práctica algunas cuestiones, creo que el gobierno, de una u otra manera, el gobierno nacional ha respetado su su contrato social con la sociedad que lo votó, diciendo de que íbamos a ir a reformas estructurales y profundas, que tenían que ser inmediatas, que no había lugar para el gradualismo, y eso creo que en cierta forma el gobierno de Milei lo ha cumplido, ¿sí? Creo que existía también por parte de la sociedad argentina algo que muchos dudábamos al comienzo de la gestión de Milei, que muchos decían, acá esto no da para más y no van a haber 100 días de gracia. Sí los hubieron, y creo que en ese sentido a Milei, aún cuando la gente no estuviera convencida 100% de lo que el gobierno proponía, creo que le ha tenido la paciencia necesaria, y por ende el gobierno de Milei ha cosechado los consensos necesarios para llevar adelante esta reforma, y creo que eso es lo que ha dejado mal parado a los gobernadores de algunos distritos, que vemos en definitiva que no han tenido la capacidad política de todos los colores políticos, los gobernadores, ¿no?, y los intendentes no han tenido la capacidad política de poder en definitiva acompañar al gobierno nacional en estas reformas, sino que en todo momento los han estado condicionando, y creo que eso es lo que va a reflejar el estudio de ANE, me parece a mí, que es lo que yo veo en la calle, es que el desgaste de gobernadores y de intendentes tiene que ver con esto, con esta especie de lucha que han entablado estos 100 días contra el gobierno de Milei, pretendiendo condicionar algunas cuestiones
queriendo vender en las provincias de que este condicionamiento era para la defensa de los intereses de las provincias, sin darse cuenta que el mismo electorado que los puso a ellos a gobernar en cada uno de los distritos es el electorado que votó masivamente a Javier Milei, y en ese sentido creo que vamos a observar en muchas provincias a gobernadores con su imagen cayendo y al gobierno nacional con un aprobado y con su imagen estabilizada. Me parece que esa es la fotografía de los primeros 100 días de gobierno. Nuestro columnista Martín Zuleta con nosotros. Gracias, doctor, por estos minutos. Carlos, un abrazo grande. Igualmente. Gracias. Igualmente. Y nosotros nos retiramos. Nos vamos a reencontrar con este noticiero.